Desde el 2016, Correlación Contemporánea desarrolló un programa de residencias en la selva peruana. Todos estos programas son in situ, ¿no? Recibimos a los artistas para que desarrollen proyectos en relación a la comunidad en donde se están alojando y también pues en relación a la cosmovisión peruana selvática. A partir de la pandemia es que nosotros decidimos reorganizar, replantear nuestros programas de residencia, ya que no podíamos recibir más participantes en la selva o participantes en general, tanto en la costa como en la sierra. Entonces replanteamos el programa que teníamos en la selva y lo que hicimos fue crear un nuevo programa llamado Comunidad. Comunidad es una residencia virtual que acoge residentes o que acoge participantes para que puedan desarrollar un proyecto o continuar en el desarrollo de un proyecto que ha sido pensado para una comunidad específica. Hablando de comunidad como un grupo de personas que se relacionan de alguna manera. Comunidad está centrado o está planteado para desarrollarse e investigar las 3 regiones del Perú, por eso ha sido desarrollado en 3 ciclos y son pues la costa, la sierra y la selva. Bueno, partimos de una idea que era construir comunidad en la distancia, preguntarnos si era eso posible, si era posible en un contexto en el que muchas prácticas comunitarias habían tenido que reinvertirse o habían sido prohibidas para asegurar la seguridad justamente sanitaria del Perú. En ese sentido comenzamos a hacer una investigación sobre las prácticas comunitarias que se habían desarrollado en las 3 regiones del Perú desde periodos ancestrales, formativos, para entender cómo este desarrollo seguía presente en lo que hacemos ahora o en cómo interactuamos como peruanos o como el territorio latinoamericano. En este sentido, lo que hicimos fue invitar a 9 artistas en los que pudimos un poco resolver algunas dudas, crearnos nuevas dudas, entender que habían diversas comunidades y habían diversas formas de construir comunidad. En sí, la residencia generó una comunidad ya porque tenemos un objetivo en común, que es seguir respondiéndonos estas preguntas sobre si es importante tener una comunidad, si es importante generarla, qué debemos hacer para eso. Muchos de estos proyectos han ido o han entendido de que la comunidad no es una reunión física o no es necesario un contacto para poder generarlo, sino simplemente mediante la comunicación se logran acuerdos o puntos en común que nos permiten llamarnos y posicionarnos ya como una comunidad en específico, ¿no? Esa era un poco la idea de nosotros como residencia, de poder lograr un programa articulado mediante colaboradores como arqueólogos, arteeducadores, gestores, artistas, líderes de pueblos originarios, que nos permitiera ver el bagaje cultural que hay en nuestro territorio y ver cómo que se relaciona siempre esta necesidad de crear mediante las comunidades, mediante la interacción, en un horizonte sin jerarquías, en la que nos permita ser todos iguales, sin una distinción de yo soy el artista y tú eres la comunidad, sino justamente nuestro trabajo ha sido incidir en eliminar esas brechas que a veces se dan en las prácticas comunitarias contemporáneas, ¿no? Para esto los 9 artistas nos han dado una visión de diferentes comunidades. Estamos hablando de comunidades como la educativa, que necesita resolver algunos problemas internos, las comunidades LGTBIQ o las disidentes que justamente deben luchar por una posición en un momento en el que el Perú no tiene un futuro en estas políticas. Hay comunidades que en sí no se entienden como ellas y hay que construirlas. Se ve la necesidad de construir una comunidad en un grupo de personas que conviven en un espacio contemporáneo, arquitectónico. De ahí tenemos comunidades que se mueven, que se trasladan, justamente los migrantes, que es algo que está muy presente actualmente con las grandes migraciones que hemos podido ver en estos últimos años. Tenemos comunidades que justamente se han construido desde el duelo que ha generado la pandemia y de estas prohibiciones a hacer funerales, a hacer entierros, y que
hay una comunidad que se ha creado a partir de personas que no han podido cerrar algo. Hay comunidades que están luchando por mantenerse en un espacio en el que ellos se posicionaron y hicieron suyo mediante el comercio, mediante la marginalidad, la informalidad. Han construido una cultura que no podemos negar y que hay que trabajar, revalorarla. Están estas comunidades ya organizadas de familias que tienen un fin objetivo y que de una u otra manera algunos proyectos lo que han hecho es entender los ríos como estas venas que nos unen como continente para poder generar ahí un trabajo más de organización y también un tema muy planteado hacia lo ecológico. Están las comunidades que también dedican su tiempo a una actividad económica, como es el mercado, como puede ser esta identificación de productos que de una u otra manera tal vez no existan acá o no existan en el lugar de origen de los residentes, pero que de una u otra manera configuran algo en común, ¿no? Algo que podamos encontrar mediante la escucha, mediante el diálogo. Y basado en eso, los proyectos han ido resolviéndose por ese lado. La residencia hace mucho énfasis en que se diseñen los proyectos, de meter los proyectos a una conversación constante de actores como los coordinadores, los colaboradores, personas externas, que puedan de una u otra manera, mediante la crítica o mediante la lluvia de ideas, poder resolver los trabajos de los artistas para de una u otra manera que esta residencia sirva como un punto de inicio para las futuras colaboraciones que podamos tener con Relación Contemporánea y los artistas. Es importante decir, para finalizar, que la residencia sigue preguntándose. No, así hayamos terminado estos periodos, en la residencia seguimos preguntándonos si es posible crearlo, por qué queremos crearlo, y creo que es algo que no debemos respondernos, justamente porque si en algún momento logramos responder esta pregunta, la residencia ya no tendría sentido, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en base a la duda y en base a la incertidumbre de poder respondernos estos cuestionamientos que nosotros mismos nos hemos hecho para un poco interpelar nuestro propio trabajo. Para mí, comunidad es un grupo social, o sea, un conjunto de personas que se relacionan ya sea por un tema de territorio, ubicación, identidad o por temas de interés que puedan compartir. Existe cuando hay una serie de lazos o vínculos entre un grupo de personas que comparten ya sea intereses, origen, situaciones que las traen juntas y que forman parte como de una comunidad, de un organismo. La comunidad tiene que ver con un territorio, con gente determinada y con alguna idea, algún proyecto que los nuclea para estar en ese lugar. Y que es muy, bueno, no me acuerdo si estábamos vinculados también a lo de la virtualidad, pero es muy difícil, para mí es una cuestión del cuerpo que está dando vueltas ahí en la comunidad. Es donde encuentras tu lugar en el espacio, donde sientes que perteneces a un lugar específico, ¿no? Y comunidad, pues, es a la comunidad LGTB a la que pertenezco, ¿no? Una red de organismos vivos en donde se establece una comunicación a partir de la escucha y de las relaciones vinculares, ¿no? Y cuando digo organismos vivos, pienso no solo en las relaciones de comunicación entre los humanos, sino con todos los ecosistemas con los que en el contexto en el que estemos, ¿no? Que se rige por algunas reglas o tienen un fin en específico de alguna labor
o de algún pensamiento, y bueno, las comunidades son variadas, ¿no? Cada uno con su propia ideología, pensamiento, forma de vivir. Es colaborar técnicamente con otras personas para la construcción de algo más, ¿no? Entonces también está ligado para mí con el sentido de pertenencia, ¿no? De pertenencia con el lugar, con el espacio y sobre todo con querer generar algo nuevo a través de lo que ya existe y basados en el conocimiento de lo que todos pueden aportar, ¿no? Por ejemplo, el idioma, la identidad, entre otras cosas, y pues este grupo humano también tienen como un objetivo en común. Y pues dentro de esta residencia somos una comunidad de artistas que de una otra manera queremos hacer arte comunitario. Para mí el hecho de haber arrancado esta residencia con ese contexto histórico y también social que está tan presente en la investigación que estoy haciendo ha sido muy beneficioso y estoy muy agradecida con la residencia porque me ha abierto las puertas hacia un proceso más rico, de más capas, que me están dando una profundidad que extrañaba, que sentía que en algún punto de mi camino había perdido. Lo que quería era investigar, experimentar qué otro tipo de cosas podrían suceder a la distancia, ¿no? Porque justo como bien decías, antes primero estuve negadísima a la tecnología y decía, no es lo mismo ver a mis amigos bailar por Zoom, no es lo mismo tener a alguien detrás de una pantalla. Sigo pensando lo mismo, no es lo mismo, pero si me acerqué a ustedes y a esta residencia fue para encontrar otros medios, ¿no? Para saber qué otras posibilidades podíamos tener. Obviamente me ayudó un montón, ¿no? Y reforzó bastante la idea que tenía al principio, pues escuchar los trabajos que fueron compartiendo los artistas, ¿no? Habían similitudes en cómo más o menos yo pensaba hacerlo y al escucharlos es como que esta idea pues se planteó mejor, ¿no? O sea, se pudo asentar mejor el proyecto, no quedaba como que al aire, como que podía hacer esto, no, pero entonces comparaba con otros profesionales, ¿no? Con otros artistas y decía, o sea, hizo algo parecido, o le pasó, o la experiencia que tuvo con este grupo de personas podría ser muy parecida a la que a mí me sucedería, ¿no? Al principio me parecía algo extraño, ¿no? Porque no tenía entendido muy bien cómo íbamos a trabajar o cuál era la finalidad, ¿no? Cómo hacer arte comunitario desde lejos, desde la distancia, es más distinto que hacer una comunidad a distancia, ¿no? Creo que eso fue lo que me hizo no dudar, sino lo que me extrañó un poco, pero al final de cómo se resolvió todo y cómo se pudo trabajar junto a los demás artistas, igual junto a ti y a Cristi, creo que para ser de las primeras veces que trabajo yo así en un trabajo comunitario a distancia, fue una buena experiencia, ¿no? Por lo menos puedo ser me enseñó bastante, ¿no? Cómo agarrar o cómo hacer este tipo de cosas sin necesidad de estar ahí, ¿no? De manejarse en el campo, ¿no? No sé, la llamaré como etapa formativa de la residencia, ¿no? O sea, tener un espacio donde nos brinden mucha información, ¿no? Acceso a textos o a poder conversar con personas que ya hayan trabajado, digamos, con comunidades o sean ellos mismos parte de una comunidad, ¿no?
es bastante enriquecedor siempre poder interactuar con puntos diferentes de, por ejemplo, cosas que yo no conocía, ¿no? Creo que poder escuchar también todo el proceso de gestión que hacen ellos y también cómo variaban sus proyectos con la pandemia, es como te abre muchas puertas a pensar qué cosa puedes hacer tú, o claro, eso, ¿no? ¿Cómo podrías hacerlo tú? Y creo que es bastante interesante, ¿no? Este espacio para poder relacionarte y comprender cómo funcionan los proyectos. Es lo que más me ha gustado poder ver lo que han estado haciendo otras cosas, cómo también puedo nutrir mi trabajo en base a experiencias de otros, sobre todo que la experiencia está en el hacer, ¿no? Entonces es como que ahí se van soltando cosas, yo también voy recordando cosas, entonces también es un intercambio y un aprender y también un desaprender, ¿no? Ciertas cosas basados en la experiencia y sobre todo cuestionándola también, ¿no? Eso me ha gustado. Me ha gustado darle continuidad a algo que estaba trabajando también y creo que a veces cuando algo se somete, algo que estás haciendo se somete como que a los ojos de otros, a veces con una mirada juiciosa o queriendo que se transforme algo en base a lo que uno queremos, ¿no? Entonces las sesiones me han gustado porque también es como encontrar, ¿no? O sea, a qué punto que quieres desarrollar y enfocarte en eso, ¿no? Y desarrollarlo. Y creo que hay más crecimiento en eso, ¿no? En tratar de buscar qué hay en lo que conoces, qué hay en lo que sabes y cómo es que otros también pueden aportar a esto, ¿no? Parte de un proceso, ¿no? Es importante, y lo he aprendido aquí en esta residencia, también valorar, evaluar y repensar en el proceso, ¿no? Este proceso que nos lleva hacia la realización del arte comunitario, ¿no? El proceso de poder mapear el espacio, hacer una cronología de tiempo y espacio dentro de la comunidad en la cual vamos a desenvolvernos, y pues un poco también teniendo en cuenta lo que es la memoria, ¿no? Un contexto donde capaz las comunidades están más aisladas por una cuestión geográfica, como puede ser Amazonas, capaz se van solapando una con las otras, pero en la ciudad pocas veces coincide que el mismo grupo hace todas las cosas, todas las diferentes aristas que puede haber en la vida. Y pasa un montón, acá tenés comunidades deportivas, culturales, políticas. Capaz está bueno, al menos una de las cosas que vengo pensando bastante es bueno, como impulsar cuestiones de arte que esas comunidades las potencien, ¿no? De potencia creativa, y no que las cierren o se conviertan en, ¿no? Como esto que decía, como aparato de Estado, ¿viste? Que le baja línea y qué hacer. Así que estoy un poco en eso también, como pensándole y dándole vueltas. Veo qué cosas sirven, ¿no? Digo, la selección de fotos que me mandó está buenísima. Entonces, y los tiempos con los que, digo, hay cosas que uno no se da cuenta, pero cuando empezaba a editar, los tiempos con los que hablaba iban cazando justo para ponerle cositas, y capaz con los chicos no. Los videos son como medio Frankenstein, los armamos con los chicos acá. Y eso que estábamos más presencial, digamos, de hecho. Sí, de hecho, estaba con ellos ahí tratando de filmarlo. Lo cual podría ser también para pensar, ¿verdad? Para mí, si los puentes para pensar estos intercambios, no es más sencillo irlo proponiendo como buscar esto, como un abril del otro lado, y a partir de ahí ver cómo hacer los puentes entre comunidades. O sea, si capaz él hubiera estado en Iquitos, hubiéramos podido hacer capaz más el puente comunidad Fierito, comunidad en la selva, más sencillamente. Como que tenés como un traductor de cada lado que puede ir haciendo eso que a través del Zoom es muy difícil. No tener continuidad, ¿no? Cosas a los que llegué de alguna forma de casualidad y que he ido desarrollando, ¿no? Al final todo tenía una secuencia. El proyecto que estoy desarrollando es
es básicamente un proyecto que se basa en el duelo, ¿no? Sobre todo en la pérdida y en cómo es que lo vamos afrontando. Entonces, lo que quiero desarrollar y lo que básicamente estoy ahorita desarrollando es cómo es que en Perú, sobre todo en la sierra, desde mi experiencia y desde la experiencia de otros, es que afrontamos esto, ¿no? Y cómo el rito se va transformando y cómo es que podemos encontrar un punto como de sanar o de encuentro, ¿no? En medio de todo este caos y en medio del dolor, ¿no? O sea, después, aunque sería un poco más después del dolor, cómo es que podemos encontrar un camino, ¿no? Como para unirnos en base a estas circunstancias que están sucediendo. El tiempo se tiene que dar, ¿no? La idea es hacer una reunión Zoom con diferentes compañeras, ¿no? Que como yo se pueden dedicar al arte o cualquier otra profesión, pero que estas compañeras, que son maricas como yo, tienen ese lazo entre todas, ¿no? De que es hablar sobre sus espacios, sobre sus experiencias dentro de la comunidad LGTB y cómo esta pues se manifiesta en la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿no? Mayor idea sobre el proyecto aún todavía no la comparto porque quisiera que todavía sea un poco más privado, ¿no? El proyecto que se fue formando acá fue de Laboratorio Más Edu, en el cual yo iba recopilando información a través de encuestas y pequeñas reuniones que podía tener con estudiantes para que me pudieran decir cómo percibían su ambiente estudiantil, ¿no? Qué cosas les gustaba, cuáles no, cuáles eran como cosas críticas que uno se sorprende cuando las escucha. Y empezar a encontrar como correlaciones entre la información que me daban, ¿no? Y creo que en ese sentido el proceso del proyecto quedó bastante en recopilación de información y fue interesante poder... A mí me gustó mucho hacer esto del currículo intervenido porque ponía literalmente las cosas que me estaban diciendo, que a mí me parecían muy potentes y fuertes, de una crítica propia hacia un sistema en el cual tienen que estar como por 11 años y que muchas veces no se les pregunta, oye, ¿realmente te está sirviendo estos 11 años acá? ¿Realmente te está construyendo a ti como persona? Tal vez no. Entonces, para mí poder visibilizar eso en un formato, digamos, de currículo, me pareció muy divertido. Conectar estas dos realidades, ¿no? La selva y la costa. Y bueno, pues lo único que se me vino a la mente en ese momento fue conectarlo con los ríos, ¿no? Que era algo que también se habló mucho en lo que viene a ser la hidrografía de la selva, ¿no? La conexión, cómo varios pobladores han llegado desde el sur hasta el norte, del norte al sur, conectándose. Entonces, jugando un poco con esto, con estas palabras, como a mí se me vino a la mente la confluencia, ¿no? El conjunto de lugares, conjunto de afluentes que llenan una sola, ¿no? Entonces, a pesar de esto, de estas, digamos que diferencias geográficas, gracias también a la conexión a internet, podemos llegar a tener una confluencia de ideas, de pensamientos con otras personas. Y al momento de elaborar el proyecto, sí, al principio estaba un poco volando, pero poco a poco se va asentando, cimentando lo que uno desea hacer, ¿no? Y hasta que logré, digamos, un pequeño avance de lo que puede ser un gran proyecto, ¿no? Que puede llegar a ser bastante amplio, muy amplio. Se compartan audios entre personas que trabajan en el mercado 16 de septiembre aquí en Toluca, México, y gente en Iquitos, ¿no? Que también trabaja en un mercado, como en esta idea de preguntarse
que pues las cosas cotidianas, así de yo vendo naranjas y mangos, y uno cree que hay naranjas y mangos en todo el mundo, pero no en todo el mundo existen, o no se cosechan ahí, o qué sucede como con la vida en un mercado, ¿no? Empecé a hacer audios de las personas que trabajan en este mercado, porque yo vivo aquí a media cuadra, uno de los mercados más grandes en el centro de Toluca. Y ellos se emocionaron mucho. Hubo quien después, ahora que me ven, me dice, ¿qué pasó con esa gente de Perú? ¿Cuándo los voy a escuchar? Yo no entiendo dónde están, ¿no? Aunque yo les llevé un mapa y les dije, mira, nosotros estamos aquí, ustedes están acá. Así un poco ubicarlos, pero de todas maneras ellos están curiosos por saber qué es lo que está sucediendo desde aquellos lugares, ¿no? Propuestas con la comunidad, ¿no? Estrategias para poder sacar a flote las memorias, las identidades y todo ese conjunto que nos une y los une a ellos como comunidad, ¿no? Como una comunidad de trabajadores dentro de este espacio que es Tacora, ¿no? Que es un lugar muy estigmatizado, tanto al espacio y a las personas que habitan en este lugar, que se apropian y trabajan en este lugar, ¿no? Entonces, de una otra manera, con este proyecto quiero dar a conocer y evidenciar las otras actividades económicas que se encuentran aquí, y no solamente la estigmatización de que el lugar es peligroso y que todo lo que proviene de ahí es robado, porque de una u otra manera los que hemos ido, los que vamos y hacemos ese recorrido en cada espacio de Tacora, nos podemos dar cuenta que la mayoría de productos de ahí son productos de reciclaje, de la reutilización, ¿no? No solamente hay estas actividades de venta, sino también de reciclaje, ¿no? Quisiera invitar a una comunidad de personas del Perú que estén viviendo en Estados Unidos y explorar estos temas, arrancando de un diálogo y de conexiones que se hagan entre las personas, y luego de una exploración física en el espacio que tenga que ver con esta biografía migratoria del cuerpo en el espacio. Y para que eso poco a poco se vaya tomando esta forma de un ritual. Y luego de arrancar con esta comunidad, quisiera también poder trabajar más adelante con comunidades migrantes dentro del Perú. Entonces, comunidades que se han desplazado de un territorio a otro, y agarrar la misma estructura del taller para tratar de explorar esas cosas que van a ser, me imagino, distintas, pero también van a haber algunas similitudes.